En estos momentos presentamos a nuestro canciller de la República, Alejandro Ferrer. Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Tuvo una maestría en Derecho, doctorado en la Ciencia del Derecho en la Universidad de Michigan. Participó del concurso de Liderazgo Global y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores en los periodos de 1996-1999, del 2008 al 2009. Entre 1994 y 1995 fungió como embajador representante permanente ante la ONG en Ginebra y embajador alterno ante la ONU y demás organismos internacionales. Entre 1995 y 1996 fue consejero de Comercio Exterior de la Embajada de Panamá en Washington. Entre 1996 y 1997 fue viceministro en Relaciones Exteriores. Entre el 2004 y el 2008 ocupó el despacho de ministro de Comercio e Industrias. Es socio actualmente en Alemán Cordero, Galindo y Lee y es nuestro canciller de la República. Con mucho agrado tenemos al ministro Alejandro Ferrer. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, mis saludos a la decana Ana Matilde Gómez, la primera mujer decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, a todos los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, a Giovanna Alfano y a todos los que han hecho posible este evento. Los felicito. Y mi saludo a todos los que nos acompañan hoy en este formato virtual para el Congreso Anual de Derecho Laurentino Díaz, Panamá en la encrucijada de la pandemia, aciertos y desaciertos. Me gustaría iniciar mi intervención expresando realmente mi satisfacción cuando recibí la invitación y vi el nombre del foro. Yo quiero aprovechar esta ocasión para hacer público mi respeto y mi admiración por quien fuese mi profesor por muchos años, primero en el Colegio La Salle y posteriormente en la USMA, el catedrático de Derecho Laurentino Díaz López, destacado abogado, historiador, hombre de letras, realmente un gran hombre. El profesor Laurentino Díaz, al igual que asumo con muchos de ustedes, marcó mi formación de una manera muy positiva y me llena realmente de orgullo poder participar en un foro que honra su memoria y sus aportes a la educación en nuestro país. El día de hoy quiero compartirles en el contexto de este tema central del foro, esto es la encrucijada de esta pandemia y los aciertos y desaciertos, mi visión sobre el impacto que tendrá esta pandemia, esta crisis sanitaria, económica y social en nuestro país, en las relaciones internacionales y más que nada en nuestro futuro. Pero ¿cuál es el contexto? Este foro se da y escoge como tema central un evento realmente trascendental por su impacto e implicaciones para el país y para el mundo. Estamos en el medio de una pandemia que nos ha hecho cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de actuar y de relacionarnos. Para algunos esta pandemia cambió para siempre el estado de las cosas. Para otros solo vino a develar, a descubrir situaciones latentes y a magnificar el impacto de nuestras falencias, de nuestras carencias, de las profundas inequidades que hay en nuestro país y en el mundo. Pero desde la perspectiva que se vea, mi llamado es que entendamos que su impacto no va a ser y no debe ser visto como algo temporal o pasajero. Este momento me hace recordar hace como ya más de 30 años, cuando era estudiante de Derecho en esta universidad, también vivíamos un momento significativo en nuestro país, la lucha por la democracia. En ese momento, los jóvenes universitarios como ustedes, supimos entender que la forma en la que nuestra generación enfrentaría ese desafío determinaría el Panamá en el cual íbamos a vivir nosotros y las futuras generaciones. No fuimos meros espectadores, hicimos sentir nuestra voz y luego nos unimos al trabajo de reconstrucción del país. Fueron tiempos difíciles, pero Panamá salió adelante. Por eso hoy quisiera comenzar haciendo un llamado para que se comprometan en ser partícipes activos, como lo están haciendo hoy con este evento. Partícipes de los grandes debates que se están generando en esta crisis, conscientes de que al hacerlo estamos construyendo hoy el Panamá y el mundo que quisiéramos dejar para generaciones posteriores. Vamos a sentar las bases de nuestro futuro. No podemos resignarnos a aspirar a regresar a la normalidad. Esta crisis ha dejado al descubierto inequidades que no pueden y no deben sostenerse en el tiempo. Aspiremos
no a reconstruir, sino a rediseñar una economía, una sociedad próspera, de ley y orden, pero sobre todo justa y solidaria. ¿Qué enfrentamos? Si bien estamos viviendo una pandemia, la magnitud y la profundidad la han convertido, más allá de una crisis sanitaria, en una verdadera crisis económica y social que va a dejar profundas huellas negativas en el empleo, en la pobreza y en el desarrollo social. Y si los países no lo manejan bien, puede desembocar en una crisis alimentaria, en una crisis de seguridad y de gobernabilidad. Sobre el título, aciertos o desaciertos, quiero decirles que el virus no vino, como sabemos todos, con un manual de vuelo, y los países, algunos basados en ciencia, otros en concepciones ideológicas, están desarrollando estrategias en una batalla desconocida. Por eso, como lo dice el título de este foro, esta lucha estará llena de aciertos y desaciertos a nivel local, regional e internacional. Además, la recuperación no va a ser lineal, o como dicen los expertos, tampoco será en forma de U, sino probablemente en forma de W. Y países que fueron exitosos al principio, puede ser que experimenten rebrotes y viceversa, otros después de muchos esfuerzos finalmente lograrán contener la transmisión comunitaria. Y la pregunta siempre será, ¿a qué costo económico y social? Es más, en mi opinión, esta es una de las características de esta crisis. Contradicciones y visiones diferentes del mundo y de nuestros respectivos países coexistiendo en tensión y conflicto. Visiones que en ambos extremos apelarán a sentimientos muy fuertes y arraigados en el ser humano. Hay quienes valoran más la economía, otros la salud, otros la vida, solidaridad para salir juntos de esta crisis o aislamiento, apostar a reforzar nuestras cadenas de suministro global o apostar a la autosuficiencia, multilateralismo o acciones individuales y independientes y hasta de suma cero, como fueron las acciones agresivas por asegurar el suministro de medicamentos y equipos médicos que interceptaban cargamentos dirigidos a otros países y que vimos al principio de esta crisis. Libertad o regulaciones, ¿cuál es el camino correcto y cuál es el incorrecto? Eso será parte del debate del que debemos participar. La crisis provocada por el COVID-19 tiene repercusiones económicas, sociales, políticas y geopolíticas que inevitablemente afectarán aspectos de la política exterior. Muchos indican que se ha alterado el orden global, pero si vemos con detenimiento, a mi juicio, más bien se han exacerbado las tendencias que ya predominaban en el contexto geopolítico mundial. Me voy a permitir sacar unas palabras que di hace casi un año en una intervención y veamos cuál era ese contexto global en el que se encontraba inserta nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales antes de la pandemia. En ese momento decía, un mundo donde el poder está disperso y va más allá, inclusive desde un punto de vista geopolítico, de la antigua bipolaridad o de la Guerra Fría o de una tripolaridad económica posterior, y se ha abierto espacios importantes de poderes emergentes donde juegan inclusive actores no gubernamentales. Hay una situación de tensa competencia y de abierta rivalidad comercial y política entre poderes como China y los Estados Unidos, y el multilateralismo y los organismos internacionales están siendo cuestionados y bajo ataque. Hay una fuerte división ideológica en la región y en el mundo que es un claro obstáculo al diálogo y los entendimientos. Y sobre todo, una sociedad en la que los reclamos ciudadanos a sus gobiernos se han diversificado, se han profundizado, se han masificado a través de las redes sociales y se han radicalizado. Por ende, una sociedad inmersa en el conflicto social, como se ha hecho evidente en varios países de América Latina, Chile, Perú, Ecuador, lo que de cierta forma ya condena las proyecciones de crecimiento de la región. Les pregunto, ¿les parece que tenemos hoy día un panorama completamente distinto al que se describía hace un año? Pero encima vino la pandemia, que ha generado la recesión probablemente más abrupta de la historia. De acuerdo a estimaciones de CEPAL, en el año 2020, el crecimiento económico regional registrará una caída de 9.1%. Desempleo aumentará en 13.5% y la tasa de pobreza subirá 7 puntos porcentuales, lo que lo llevará casi a un 40% de la población de América Latina y el Caribe a la pobreza.
Esas cifras frías ocultan algo muy triste. Miles y millones de desempleados y de personas entrando en la pobreza y la pobreza extrema multidimensional. Es por ello que nuestras políticas gubernamentales no pueden limitarse a políticas públicas de salud. Tienen necesariamente que incluir un componente económico y social, porque el golpe a nuestras economías, que de manera muy simple se traduce en una dramática reducción de ingresos para las familias, para el Estado, para los presupuestos de salud, para la seguridad social, hará que la reactivación económica sea una prioridad para poder recuperar empleos e ingresos y que las políticas sociales de protección y apoyo a los más vulnerables sean un compromiso moral ineludible. En otras palabras, necesitamos acciones en un triángulo sanitario, económico y social para tener éxito en esta batalla. Es importante recalcar que este impacto económico afecta a todos los países del mundo, pero no a todos por igual, y va a tener efectos más largos y más duraderos en los países menos desarrollados. No hay duda que la crisis ha trastocado muchos aspectos de nuestra vida. La esencia de la política exterior es las relaciones con los demás, aliados o enemigos. Pero la pandemia nos ha impuesto restricciones en nuestro propio sentido de pertenencia, de comunidad, empujándonos, obligándonos a aislarnos a nivel familiar, en nuestros trabajos, en nuestros barrios y obviamente también a nivel internacional. Por otro lado, este virus ha provocado que nuestra definición, o más bien esta sensación de comunidad, sea más amplia, pues compartimos con el resto del mundo un enemigo y una tragedia en común. Esto requiere que entre los países seamos solidarios y por ende capaces de ayudarnos mutuamente. Esas son las contradicciones que se dan y seguirán dando en esta crisis. La pandemia nos presenta un reto en este sentido, ya que debemos redoblar esfuerzos en la reducción de inequidades, la lucha contra la pobreza y la desigualdad y fortalecer la lucha contra el cambio climático, protegiendo así las áreas más vulnerables del planeta y los sectores geográficos más indefensos de la población mundial. Es el momento de aprovechar esta oportunidad y construir un mundo más justo, más resiliente, más sostenible. Es muy probable que la COVID-19 afecte de manera desproporcionada a zonas de conflicto ya existentes y que se generen nuevos conflictos relacionados, por ejemplo, con el control de recursos, con el suministro de materiales esenciales. Esto podría agravar la crisis de desplazados, las migraciones, afectando a aquellas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad e inclusive abrir la posibilidad de conflictos armados. Piensen en algunos retos que especialmente tendremos los países pequeños, que hemos venido discutiendo y sobre el cual tendremos una reunión virtual en un grupo liderizado por Singapur en el contexto de Naciones Unidas la próxima semana. La importancia de las cadenas de suministro, de las cuales dependen países no productores ni autosuficientes. La digitalización, que siempre ha sido un factor importante en nuestra lucha por la competitividad, pero que ahora es más indispensable que nunca. El acceso a vacunas seguras y efectivas y que podamos tener acceso a ellas. Estos serán solo algunos de los retos inmediatos, incluyendo lo que se discute ahora, por ejemplo, de líneas verdes o de protocolos de viaje para que podamos continuar en el relacionamiento internacional. Si no manejamos todos estos factores proactivamente, esta crisis se transformará en una crisis alimentaria, humanitaria y de gobernabilidad política. Quiero dedicarle unos minutos a que hablemos sobre el futuro y la amenaza del multilateralismo. La distribución de poder entre los estados ha venido cambiando dramáticamente durante los últimos años y nos tiene que llevar a la conclusión de que vivimos en un mundo multipolar y más multiconceptual, donde supuestamente esas ideas más individualistas de cómo manejar los asuntos internacionales y los problemas globales debería ser reemplazado por una difusión del poder y por una toma de decisiones a través del multilateralismo. Pero realmente este camino que se trazó en los últimos 40 años está siendo alterado fuertemente hoy día por una fragmentación del escenario geopolítico actual que ha traído nuevos riesgos y cuestionamientos a las instituciones multilaterales que han sido la piedra fundamental del orden económico mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Esa fragmentación, a mi juicio, también amenaza la capacidad de los países de responder a los retos compartidos, ya sea migraciones, interdependencia económica, calentamiento global, la cuarta revolución industrial y ahora este nuevo reto monumental de bioseguridad que es la pandemia. Lo que no hay duda es de que luego de muchos años de una profundización de la globalización,
que se venía dando un giro en el mundo hacia un mundo más local, hacia preocupaciones más locales, con énfasis individualista, la parte económica, cultural de cada nación. Y por ende, estos regímenes multilaterales están bajo presión y la capacidad creativa de reinvención de organismos como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, va a ser una clave para la supervivencia del sistema. En cuanto a los ataques del multilateralismo, la próxima semana, en el marco del 75% aniversario de ese organismo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se dirigirá a la Asamblea General presentando la posición de Panamá frente a los desafíos actuales. En nuestro caso, el multilateralismo representa un componente importante de nuestra historia. En el Palacio Bolívar, en donde estoy hoy dando estas palabras, donde se encuentra la sede de la Cancillería panameña, en 1826, Panamá tuvo el privilegio de ser anfitrión del Congreso Anfictiónico de Panamá, cuyo objetivo fue crear una confederación de los pueblos iberoamericanos desde México hasta Chile y Argentina. Esa agenda incluía alianzas, afianzar una independencia, una seguridad interna, una intervención, igualdad jurídica entre los estados, las relaciones entre los estados por medio de un Congreso plenipotenciario permanente y una reforma social basada en la libertad y la paz. Este Congreso fue realmente una de las tempranas semillas del multilateralismo. Por eso, nuestra historia nos ha marcado para ser puente del mundo, ruta de paso por excelencia y de convergencia de ideas. Bolívar lo había expresado desde su Carta de Jamaica. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte Asia y por la otra África y Europa. Panamá considera que el multilateralismo es una valiosa herramienta para las coincidencias, la suma de esfuerzos de voluntades de nuestras naciones. Es un proceso de trabajo colectivo para promover un orden pacífico, justo, equitativo, basado en el cumplimiento del derecho internacional para resolver los problemas que enfrentamos de manera global. Considero que el multilateralismo, con una diplomacia preventiva, con una genuina voluntad política y que ponga a las personas, al ser humano, en el centro de su quehacer, debe ser el norte de los organismos multilaterales para promover el desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y los derechos humanos. Debemos ser vigilantes, ya que el miedo, la ansiedad y la incertidumbre que hoy se viven pueden dar lugar a conflictos dentro de nuestras sociedades y en el mundo. Puede dar paso a ideologías radicales que propugnen por el aislamiento y el rechazo al multilateralismo. Panamá es un país de diálogos y de consensos. Nuestra identidad nacional es inclusiva, toma en cuenta todas las partes de la sociedad y nuestra política exterior debe continuar siendo un reflejo y no volverá a ser el mismo. Y las relaciones no podrán continuar basadas en desigualdades y privilegios. Tenemos el deber de trabajar unidos para construir un mundo mejor, de solidaridad y cooperación, que signifique asimismo unificar voluntades para que el ser humano sea nuevamente el centro de todas las acciones de los países. Quiero reflexionar con ustedes brevemente cuál ha sido el papel de Panamá en estos primeros meses de crisis. Nuestra posición geográfica siempre ha sido una bendición, un gran activo para nuestro país. Pero no olvidemos que también ha sido por siglos motivo de conflictos geopolíticos. Tuvimos nuestras luchas. 100 años tomó lograr nuestra reparación histórica y unir toda la geografía patria y con esa integridad territorial asumir el control de nuestro mayor activo, nuestra posición geográfica, nuestro destino. Los panameños, cuando nos unimos, hemos conseguido extraordinarios logros. Aprovechando esa posición geográfica, logramos desarrollar a través de las décadas una serie de infraestructuras como el Canal de Panamá, puertos, aeropuertos, nuestro ferrocarril, redes de fibra óptica. Hemos creado un hub logístico en América Latina, una plataforma que nos permite una rápida conectividad con facilidades multimodales, marítimas, terrestres, aéreas, sentado ahí entre los dinámicos y emergentes mercados latinoamericanos y el sólido mercado de Norteamérica, pero con una clara vocación de servicio global. Durante esta pandemia, Panamá hizo esfuerzos por mantener operando esa infraestructura de transporte,
el canal, los puertos, los aeropuertos para carga y mantener la continuidad de las cadenas logísticas de suministro global. Eso garantizó el acceso de bienes, especialmente de alimentos y medicinas. Panamá también mostró su solidaridad al dar apoyo humanitario y luego, desarrollando una operación segura, inédita en el canal, permitió el tránsito de los cruceros Sandam y Rotterdam, a quienes varios países le habían negado anclaje porque estaban afectados por el virus, y logramos que esas personas pudieran ser atendidas prontamente, evitando una catástrofe mayor. Panamá también, desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, donde operan no solo las Naciones Unidas, su programa de alimentos, el Mundial de Alimentos, y la Cruz Roja, ha brindado apoyo a la región de América Latina y el Caribe. Se han gestionado desde aquí el envío de medicamentos, de productos y equipos de protección personal de salud a casi 30 países de la región, convirtiendo este centro logístico en una herramienta mediante la cual Panamá utilizó su posición geográfica para aportar a resolver necesidades de carácter humanitario en la región durante esta crisis. ¿Cuál debe ser ahora nuestra política exterior hacia el futuro? La pandemia ciertamente nos marcó nuevas urgencias, pero no pudo hacer que nos desviemos de nuestras metas. A través de la cooperación internacional, por supuesto, gestionamos fondos no reembolsables, cooperación técnica, donde médicos y expertos internacionales compartieron sus experiencias con nuestros médicos, con nuestras autoridades de salud. Conseguimos donaciones de insumos, de equipos médicos, de ventiladores, de monitores para cuartos de urgencia, de equipos de protección personal para apoyar a ese equipo de salud, a esos panameños y panameñas que salen todos los días de sus casas, arriesgando sus vidas para salvar la vida de otros. Realizamos esfuerzos para que a través de vuelos de repatriación más panameños pudieran regresar a unirse con sus familias en tiempos muy difíciles. Estamos como Cancillería liderizando la primera fase del diseño de una estrategia sobre vacunas para que a través de un esfuerzo multilateral y bilateral en paralelo podamos acceder a vacunas seguras y efectivas para controlar esta pandemia y proteger a nuestra población. Pero nuestro esfuerzo tiene que ir mucho más allá. Como mencioné anteriormente, esta pandemia dejó en evidencia y ahora ha acrecentado la inequidad y ha aumentado los ya inaceptables niveles de pobreza en el país. La inequidad persistente en nuestro país, agravada ahora por esta pandemia, llama a la urgencia de un crecimiento y desarrollo económico inclusivo y eficiente. Y es por eso que nosotros desde la Cancillería debemos apoyar esta agenda de desarrollo económico y social con una política exterior dirigida a defender y proteger los intereses de Panamá, con miras a tomar acciones que ayuden y contribuyan al crecimiento económico con un impacto positivo en la inversión extranjera, que crea a su vez oportunidades, empleo, crecimiento. Debemos reorientar esa política exterior para que realmente podamos ayudar a nuestros productores a conquistar los mercados internacionales, a que los productos panameños lleguen a otras latitudes. Podemos contribuir a la disminución de la equidad social, de la inequidad social, al brindar nuevas oportunidades a los panameños y panameñas y crear el país que todos queremos. Pero ¿por qué? ¿Qué impacto puede tener la política exterior en el desarrollo de una política económica y social? ¿Y por qué debe ser así? La política exterior no puede ser abordada como un tema abstracto, protocolar, ajeno, alejado de la realidad nacional. No puede estar tampoco condicionado o dictado por sugerencias de organismos o de otras capitales. Tiene que responder a la agenda de Panamá. Nuestra visión es clara. Tenemos un mandato de diseñar y ejecutar una política exterior que defienda y promueva los intereses nacionales y que se convierta en una herramienta de desarrollo económico y social. Evidentemente poderoso, tiene más influencia que puede ser ejercida a través de su política exterior. Países pequeños como Panamá tenemos un gran reto, que es desarrollar una política exterior creativa, proactiva, a través de una estrategia que combine esos intereses con valores. Una política exterior que nos permita ser relevantes, crear espacios, e idealmente, como se ha hablado en otras ocasiones, que Panamá pueda pegar por arriba de nuestro peso en términos pugilísticos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros, como panameños, nos hemos preguntado en una reflexión muy profunda qué curso hubiera tomado nuestra historia? ¿Cómo sería Panamá hoy si no se hubiesen firmado los tratados Torrijos-Carter?
El 1 de octubre de 1979 entraron en vigencia los tratados Torrijos-Carter. Celebrábamos el año pasado 40 años. Y de manera inmediata comenzó a cerrarse una herida, una etapa de nuestra vida nacional, y se empezó a materializar otra que tuvo como base nuestro derecho inalienable como nación de ser única y soberana dueña de nuestro territorio, de nuestro canal y de nuestro destino. Y evidentemente ese esfuerzo de generaciones de panameños que supimos unirnos detrás de una sola causa y a través del tiempo, en lo que fue una épica singular, es una historia que tiene días de regocijo, que tiene días de profundo dolor e indignación, pero que siempre nos llega a todos de un gran orgullo nacional. Pero ¿cómo se logró? Un país pequeño negoció con uno grande, con una potencia mundial. Nuestras armas fueron las razones históricas: caminar, llevar al mundo y a sus líderes las legítimas aspiraciones de Panamá, dialogar y negociar con paciencia, con determinación, sobre todo negociar sin renunciar a lo fundamental. Tomó 100 años lograr esa reparación histórica, unir nuestra geografía, acabar con lo que era un enclave colonial y una estaca clavada en el alma nacional. Asumimos control de nuestro destino. Ese sin duda ha sido el logro más grande de la diplomacia panameña. Ahora necesitamos un plan estratégico y sin improvisaciones. Quiero mencionarles brevemente 2 esfuerzos que se están haciendo en la Cancillería y que serán necesarios para redoblar esa recuperación económica que tanto necesitamos. El primero es un plan llamado Misión Panamá, que no es más que el rescate y promoción de la imagen de Panamá a nivel mundial. Está conformado un equipo de miembros del sector público y privado con una visión y con una estrategia definida. En realidad, los Panama Papers, esa inclusión de Panamá en diversas listas discriminatorias, las bajas calificaciones que hemos recibido por organismos clasificadores, han traído, y debemos aceptarlo, como consecuencia una narrativa sumamente crítica y negativa a nivel internacional que ha causado un daño reputacional a Panamá. Tiene efectos negativos no solo en la industria de servicios financieros, bancarios, legales, sino que ha afectado la imagen de Panamá como un destino receptor de inversiones de capitales internacionales. Ante esas realidades y ciertas deficiencias, tenemos que entender con toda sinceridad que no debemos defender a ultranza nuestro sistema e ignorar ciertas deficiencias que pueden y deben corregirse para lograr ser más competitivos con la finalidad de arrancar aplausos fáciles. Pero tampoco, repito, tampoco podemos permitir una destrucción de nuestra imagen internacional y mirar hacia otro lado. Como lo hemos dicho en otros foros, ese término Panama Papers es incorrecto. Ese escándalo mediático no parece reparar en que más del 75% de esos vehículos, de esas sociedades, no eran panameñas, en que esos fondos no estaban en bancos panameños y los beneficiarios últimos de esas sociedades tampoco eran panameños. Pero se afectó un país y se afectó su imagen. Es injusto, pero eso debe quedar en el pasado. Lo que pedimos, y es parte importante de lo que hacemos en la política exterior, es exigir que se nos evalúe de una manera justa y no por consecuencias mediáticas y políticas, y sobre todo que se conozca el verdadero Panamá. Con esa estrategia vamos a ir cambiando la dinámica de una narrativa a nivel global a través de influenciar las políticas públicas y los formadores de decisiones con el objeto de construir ese perfil positivo que nos muestre como lo que somos, un país con una jurisdicción financiera competitiva, apegada al Estado de Derecho. Tenemos una iniciativa que es Pro Panamá. El objetivo es promover el crecimiento productivo y competitivo, inclusivo y sostenible de Panamá, mediante la implementación de una estrategia nacional desarrollada con el concurso de todos los sectores, aplicando prácticas innovadoras, tecnología, para 2 cosas fundamentales: la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones de productos panameños que contribuyan a la generación de oportunidades de empleo y al mejoramiento de la calidad de vida de los panameños. En materia de inversión, estamos apoyando el diseño y ejecución de una estrategia nacional de inversiones para generar confianza en los inversionistas a fin de promover Panamá como un destino de sus capitales y propiciar un clima de negocios adecuado con transparencia, estabilidad política y seguridad jurídica.
También, evidentemente, de esta Cancillería estamos reforzando las relaciones políticas, económicas y culturales, no solo con nuestros vecinos de la región, sino con nuevos y antiguos socios estratégicos en diferentes latitudes, en Asia, en Europa y África. Países como Qatar, Singapur, China, India, Israel, entre otros, están en nuestra lista estratégica que debemos reforzar y sobre los cuales debemos expandir nuestro tiempo. Entonces, nuestro desafío es cómo conectar esa realidad global a las nuevas necesidades sanitarias, económicas y sociales de nuestro país. Es a través de una estrategia de política exterior como se conecta esa agenda de Panamá con el entorno que vivimos en el mundo. Ese es el reto, diseñar una estrategia que permita a Panamá, entendiendo la realidad actual, insertarse en la misma de una manera que promueva nuestra agenda y nuestros intereses. Y para eso tenemos que anticiparnos a los eventos. Los panameños logramos juntos lo que se llamó derribar la quinta frontera, la antigua zona del canal. Ahora tenemos un reto probablemente igual o mayor, de derrumbar la sexta frontera. Esa es la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que ha sido agravada de manera drástica por esta pandemia, que solo se va a lograr reforzando nuestro desarrollo económico y social, teniendo una estrategia clara que ha sido y necesita ser el motor de desarrollo de este país. Pero no podemos olvidar a esos 777.000 panameños que viven en pobreza multidimensional, a los que lamentablemente se han ido muchos afectados por esta crisis. Mi mensaje final es que en estos momentos en el que el país afronta no solo una profunda crisis sanitaria, sino un terrible impacto económico y social, todos tenemos que unir esfuerzos para salir adelante. Por supuesto, como servidores públicos, es nuestra obligación, nuestro compromiso, hacer una gestión eficiente y transparente y que sea útil a nuestra gente. Pero el esfuerzo de reconstruir este país, de hacer una nueva sociedad más justa, más equitativa, es un esfuerzo de todos. Más que nada, debemos enfocarnos en pensar cuál es el futuro que queremos. ¿Qué Panamá esperamos tener luego de esta crisis? Muchas gracias y les deseo éxito en estas jornadas. Muchas gracias, canciller. Para terminar esta conferencia inaugural, queremos decirles que a las 9:35 estaremos teniendo nuestro próximo conversatorio sobre seguridad alimentaria, derecho u obligación. Esperamos que les haya gustado nuestra conferencia inaugural y que sigan sintonizando nuestros conversatorios de este Congreso Anual de Derecho Laurentino Díaz. Muchas gracias a todos.